Capítulo 8, el Evangelio según San Marcos. Quiero hablar sobre la provisión sobrenatural. ¿Sabía usted que la compasión, escuche, la compasión que nosotros podamos tener es una llave que abre lo sobrenatural? Muchas personas no entienden, no saben a qué se refiere la Biblia cuando dice que Dios tuvo compasión con nosotros. No saben ni entienden lo que la Biblia se refiere cuando dice que debemos ser compasivos con otras personas. Y en este capítulo 8 del Evangelio según San Marcos voy a usar como texto para hablar sobre la provisión sobrenatural. La compasión es el recurso que tenemos que nunca se va a terminar. No importa cuánto usted utilice, no importa cuánto usted pueda recibir de la compasión, nunca se agotará. La fuente que es Dios mismo de la compasión siempre tendrá la misma actitud para mí y para usted respecto a la compasión. Dice así el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 1 en adelante, capítulo 8. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviare en ayunas a casa, se desmayarán en el camino, porque algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud a que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y los pusieron delante de la multitud. También tenían unos pocos pececillos, y los bendijo y mandó que también los pusieran delante. Y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. ¿Sabe? Quería hablar sobre lo que es la compasión. ¿Cuántos podrían decirme, ayúdenme por favor, así brevemente, qué significa la palabra compasión? A ver, no te escucho. ¿Qué es? Sentir dolor por otra persona que está sufriendo. Ahí se acerca, es algo de verdad, tiene eso. ¿Qué más? A ver, ponerse en el lugar de la otra persona. ¿En qué momento? Yo quiero estar cuando está feliz, cuando está contenta la otra persona. Cuando hay dolor, cuando hay angustia, cuando hay algo adverso sobre la vida de otra persona. A ver, ¿quién más? Uno más. Una, empatizarse. Suena como empastillarse. Desesperarse por la otra persona. ¿Qué más podría significar o significa la palabra compasión? Jesús dice que la Biblia llamó a sus discípulos porque Él estaba entendiendo algo al ver las multitudes. Llamó a sus discípulos porque el Señor quería enseñarles algo que necesitarían no solamente para cumplir la misión a la que los había llamado. Quería enseñarle algo que debían desarrollar en su diario vivir, en el trato con las personas. La compasión es algo que a usted y a mí nos puede cambiar la vida. Puede cambiar la vida de otros. Es más, la compasión es algo que nos ha tocado de tal manera que nos ha transformado y sigue transformándonos. Es la razón por la cual Dios nos dio donde estábamos, se puso en el lugar nuestro, como usted dice, porque Cristo ocupó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Cristo ocupó nuestro lugar, el suyo y el mío, en el banquillo de los acusados. Cristo ocupó nuestro lugar cuando era acusado de todo tipo de delitos y pecados, de todo crimen. Él recibió, aceptó por compasión a nosotros ocupar ese lugar, ponerse en nuestro lugar, ponerse en nuestros zapatos, ponerse en nuestro cuero, ponerse en nuestro lugar, sufrir por nosotros lo que nunca mereció.
sufrir por causa de nosotros. Compasión es una palabra que muchas veces usamos sin entender su significado ni experimentar su poder en nuestra vida. Dice la Biblia que Jesús estaba con sus discípulos y los llamó y les dijo algo. Mirando a los discípulos, señalando a la multitud, dijo: tengo compasión de la gente. Y había un motivo, había un porqué. Esta expresión de Cristo por las personas, esta actitud de Jesús hacia la gente, había un porqué. Tenía compasión de la gente. Decía, hermanos, ¿qué es compasión? Compasión es identificarse con la necesidad de la gente, poniéndose en su lugar, poniéndose en su zapato, como decía, poniéndose en su cuero. Compasión es ver la necesidad del otro y con el firme deseo de ayudarle. Tener el firme deseo, cuando veo la necesidad, de ayudarlo, de acompañarlo, de consolarlo, hasta el momento que su problema, su dolor, su preocupación, su angustia se resuelva. Ver que alguien sufre y sentir dolor no es suficiente. Ver que alguien tiene una necesidad y ponerse por un rato en su lugar tampoco es suficiente. La misericordia es algo que nos lleva a la compasión, nos lleva más allá de lo que podemos ver y entender como otros sufren, de ponernos un poco más allá, de ponernos en su lugar. Es proveer, acompañarlo hasta que se solucione el problema de esa persona, sea enfermedad, sea una situación económica, sea una situación emocional, sea una situación espiritual, sea una situación familiar, cualquier área de su vida. Si tiene problema y vemos, esa persona demanda de compasión. No es lástima. No es algo que nosotros podamos desarrollar mientras o luego que nos levantamos de la cama en uno de nuestros mejores días. La compasión es una virtud en la vida de una persona espiritual. Una virtud que se desarrolla con la práctica, con la permanentemente buena costumbre de ver la necesidad de los demás, de preocuparse por la necesidad de los demás, de estar disponibles para aquellos que puedan necesitarme en momentos de necesidad. Compasión es fe en acción. Tiene su Biblia, busque el capítulo número 4 de la carta del apóstol Santiago. Fe es fe en acción. Compasión es fe en acción. Santiago capítulo 2, versos 14 al 26. Capítulo 2 habla de lo que significa la fe. La fe sin obras está muerta. Si hay fe en su vida, pero esa fe no obra conforme al propósito por el cual recibió la fe, no sirve. Si su fe y la mía no ayudan, no consuelan, no fortalecen, no acompañan a quien tiene necesidad, no es algo que podríamos llamar fe. Puede ser presunción, puede ser algo que alimenta nuestro ego y nuestro orgullo, pero lejos está de ser algo que significa fe. Compasión es fe en acción. ¿Encontró en su Biblia? Santiago, en el capítulo número 2, quiero que lea conmigo, por favor, lo que la Biblia nos enseña respecto a lo que es la compasión. Cuando nosotros entendemos el propósito de Dios, cómo se manifiesta en nuestra vida, también vemos cómo el Señor ha manifestado esa compasión para con nosotros. Lo tiene, capítulo 2, versículo 14 al 26. Voy a leerle para que pueda entender cuál es el contexto en el que Jesús quería enseñarles a los discípulos lo que significaba la compasión. Él dijo: tengo compasión por la gente. Hay algo que movía al Señor a verlos de una manera distinta, más allá de que la gente venía para recibir una sanidad física, más allá de que la gente venía para recibir una liberación espiritual, más allá de lo que la gente venía para recibir la sanidad de su alma. Estaban heridos, resentidos, amargados. Cuántos problemas venía la gente a Cristo, y Él veía mucho más allá de esa necesidad. Entonces se expresó estas palabras: tengo compasión de la gente. Dice el capítulo número 2,
Verso 14 al 16 de Santiago. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están en desnudos y tienen necesidad de mantenimiento cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciados, como decir, vayan tranquilos, no se preocupan, duerman y coman todo, no se hagan problemas, tengan paz en su corazón, pero no les dais las cosas que es necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe y tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac en el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Y cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Así también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. La compasión es la manifestación de la fe que decimos nosotros tener. La compasión es fe que se pone en acción. La fe no es algo que está inactivo. La fe no es algo que está quieta. La fe no es algo que nosotros podamos contener o retener a nuestro antojo. La fe es acción. La fe es propósito de Dios. La fe es algo que nos enseña, que nos muestra y nos pone en lugar de otra persona. No solamente es creer en Dios, no solamente es creerle a Dios, sino también creer que somos capaces, y Dios nos dice que debemos hacerlo, de ayudar a quienes necesitan, aunque no nos pidan la ayuda. Compasión entonces es fe puesta en acción. Ahora, ¿por qué el Señor dice, siento compasión, tengo compasión por la gente? Voy a decirle a algunos por qué. ¿Por qué Dios muestra compasión con aquellos a quienes muestra compasión? ¿Por qué es posible que el Señor en su compasión sana a los enfermos, liberta a los cautivos, le da vista a los ciegos, sana a los paralíticos, gente que tenía cáncer es sanada, gente que ha sido librada de la muerte en algún momento? ¿Por qué? ¿Por qué Dios manifiesta? ¿Por qué Jesús manifiesta la compasión en aquellas personas? El Señor decía, tengo compasión por la gente, porque hace 3 días están conmigo y no tienen que comer, y algunos han venido de lejos. ¿Por qué razones? O 3 razones por las que usted y yo necesitamos la manifestación de la compasión de Dios. 3 razones por las cuales ya hemos experimentado algunos de nosotros la compasión de Jesús. Número 1, dice que estaban con Él 3 días. Llevaban estas personas siguiendo al Señor. Eso movió cuando vio la multitud de tener compasión con Él. Están conmigo. Habla de que las personas tenían un compromiso. Desinteresadamente, hacía 3 días que estaban con Él, lo seguían. No había donde dormir, no había donde acostarse, no había donde comer, no había donde descansar, pero ellos estaban allí. Se identificaban con su mensaje, sabían que el mensaje que Cristo tenía podía cambiarle sus vidas, podía sanar sus enfermedades, podía cambiar el destino que sus vidas tenían hasta ese momento. Entendía esta gente que solo Cristo podía cambiar la situación, cualquiera fuera la que estuvieran viviendo. Están conmigo, habla de compromiso, habla de lealtad. Esta gente se identificaba con Cristo. Sabía que algo podía darles. Sabían ellos que Cristo algo podía hacer por ellos.
y no les importaba el tiempo que podían esperar. Esto es, sin comer, sin dormir bien o cómodos al menos, o sin tomar agua y otras necesidades primarias. No les interesaba por las situaciones que pasaban, les interesaba estar con Él. Les interesaba estar en el lugar donde Él estaba. Les interesaba oír lo que Cristo decía. Les interesaba recibir lo que Cristo ofrecía para sus vidas, en esa compasión que Él declaró tener para ellos. Muchos quieren recibir algo del Señor y piden oración desde su casa, y su oración a veces, la petición puede ser esta. Es posible que a usted también le haya sucedido en algún momento de pedir así: oren por mí para que vuelva al Señor, porque me aparté. Otros dicen: oren para que yo pueda perdonar, ignorando que el perdón no es una opción, es una obligación, es una decisión de un corazón compasivo, de alguien que experimentó la compasión, de alguien que fue procesado en la compasión de Dios, habiendo recibido no solamente la compasión, sino el resultado de la compasión, que es el perdón, que es la liberación, que es el haber sido amados, el ser aceptados tal cual nosotros somos. Gente que quiere recibir de Dios pero lo hace desde su casa. Oren para mí para que yo pueda perdonar. Oren para que yo pueda volver. No podemos orar para que vuelva quien se apartó. Tiene que volver solo, conocer el camino. Si se alejó por la razón que sea, debe tomar la decisión de volver. No pida que oremos, no pida que oren para que usted vuelva. Sencillamente vuelva. Sencillamente tome la decisión. Sencillamente experimente la compasión de Dios. Expóngase a la compasión. Demuéstrese delante de Dios tal cual es, para que la compasión lo procese, lo cambie, lo transforme y haga de usted un hombre y una mujer nuevo, distinto, diferente. No podemos pedir que alguien ore y haga lo que nosotros debemos hacer. Esto es ni siquiera orando, es teniendo el propósito de alcanzar el propósito de Dios, teniendo el deseo de alcanzar el destino al que el Señor nos llamó. Oren para que me llamen de un trabajo, piden algunos. No podemos orar para que a usted lo llamen. Usted tiene que ir a llamar, usted tiene que ir a buscar. La comodidad nada tiene que ver con la compasión. La comodidad tiene que ver con la mediocridad, con la falta de decisión que usted y yo tengamos para tomar aquello que necesitamos, para buscar aquello que sabemos podemos encontrar si golpeamos las puertas correctas, que son las puertas de Dios. La bendición jamás le alcanzará, jamás va a correr detrás nuestro la bendición del Señor si no estamos alineados a su propósito. Si no estamos en el lugar que Dios quiere que estemos, si no estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos, la bendición es consecuencia de haber estado en el lugar donde Dios quiere que estemos. La bendición de Dios es consecuencia de haber hecho lo que Dios dice que debemos hacer. La bendición es consecuencia de obedecer el propósito del Señor, de lo que Él quiere para nosotros. Entonces, aunque estemos en un desierto y Dios tiene un propósito en ese lugar, la bendición nos va a alcanzar. Aunque andemos en sombra de valles o de muerte, como dice el Salmo 23, si Dios tiene un propósito para mí, para usted, aunque esté sola, aunque esté en un desierto, aunque nadie se acuerde de usted, aunque nadie se ocupe de usted, aunque a usted nadie le interese, Dios va a alcanzarlo con bendición. No va a ser necesario que usted se lo pida, no va a ser necesario que usted clame, no va a ser necesario que usted se ponga triste, no va a ser necesario que alguien lo consuele, porque si está en un desierto y aunque estuviera solo, la misericordia y la compasión de Dios lo va a alcanzar. Amén. Estaban en el desierto, sin alimentos, lejos de sus casas, pero Jesús dijo: yo tengo compasión por aquellos que se esfuerzan, por aquellos que están donde Dios quiere que estén, por aquellos que hacen lo que Dios quiere que hagan. Tengo compasión por aquellos que están de acuerdo conmigo. El acuerdo, hermanos, hay poder en el acuerdo. El acuerdo es hacer pacto, es pactar con Dios. Hacer pacto es ponerse de acuerdo con Dios para pedir lo que Él dice que nos va a dar y recibir lo que Él ya nos dio. Amén.
Pactar con Dios es alinearnos a su propósito, ponernos en la misma línea, en la misma dirección que Él quiere que nosotros estemos, caminando hacia la bendición que Él ya nos dio, que Él ya soltó para nuestra vida. Compasión es la razón por la cual el Señor se movía. ¿Por qué? Porque estaban con Él. Si usted y yo no estamos con Él, si no estamos de acuerdo con Él, si no aceptamos su mensaje, si no aceptamos el propósito de Dios, si no aceptamos las reglas del reino, si no aceptamos la conducta del reino, jamás la bendición del reino, la bendición de Dios nos alcanzará. Esta es la razón por la que Cristo pudo tener compasión. ¿Por qué? 3 días estaban con Él. No les interesaba el frío de la noche, el calor del día. No les interesaba estar lejos de su casa, en un lugar desierto. No les interesaba, porque estaban interesados en la bendición que Cristo podía darles. Ellos entendían que era cuestión de tiempo, que era cuestión de oportunidad. Y esa era la oportunidad. Era cuestión de que Cristo los viera donde estaba y supiera para qué estaban allí, para que Él mostrara compasión. Amén. ¿Por qué entonces mostró compasión? Porque estaban con Él. No hay mejor lugar donde estar que donde está Jesús. El salmista, él podía declarar: mejor es un día en tu casa, en tus atrios, en tu altar, en tu presencia, que 1000 fuera de ellos, que 1000 fuera de tu presencia, que 1000 fuera de tu gracia, que 1000 fuera de tu propósito, que 1000 fuera de tu bendición. Prefiero un día en la presencia de Dios que 1000 días fuera de Él. No importa la riqueza o el lugar donde pueda estar, es mejor estar delante de su presencia. Tuvo compasión porque la gente estaba con Él. Número 2, dice: tuvo compasión porque no tenían que comer. ¿Sabes que en esto encuentro una verdad que la palabra nos revela? Qué importante, qué impresionante que la compasión nos hace ver lo que otros no tienen. Él los vio donde estaban, los vio como estaban, pero vio más allá de lo visible, más allá de lo obvio, más allá de lo externo, más allá de lo que cualquiera otro podía ver. Él veía en su interior, Él veía el alma de la gente, Él veía el hambre que tenía esas personas. No tienen que comer, y no se refería solamente al alimento espiritual. Se refería a que estas personas, después de 3 días de estar allí sin comida y sin poder dormir en un lugar cómodo, sin embargo permanecían, porque sabían: lo que Cristo me puede dar es mucho mejor que cualquier alimento que pudiera traerme a alguien, que cualquier alimento que yo pudiera tener. No tienen que comer, y esto tiene un significado espiritual para usted y para mí. Digo, lo impresionante que la compasión nos hace ver lo que no tienen. Cuando nosotros vemos a la gente, siempre vemos lo obvio: cómo son, qué altura tienen, qué anchura. Vemos lo que tienen o lo poco que tienen, pero nunca vemos la realidad, nunca vemos lo que no tienen. Por eso no podemos expresar verdadera compasión. Cuando vemos que tienen hambre, ¿qué hacemos? Cuando vemos nosotros que alguien tiene hambre, le damos pan, lo obvio, lo lógico, lo natural, lo necesario. Cuando vemos que alguien puede estar desnudo o sin ropa, ¿qué hacemos? Tratamos de cubrirlo dentro de nuestras posibilidades. Eso calma nuestra conciencia, eso nos hace sentir bien, pero eso no es compasión. Eso es apenas una obligación moral de un ser humano para con otro. La compasión es otra. Cuando alguien puede ver lo que verdaderamente siente, el dolor, la soledad, el abandono, la orfandad que alguien siente o que alguien está viviendo, pero no lo demuestra exteriormente. Cristo estaba mirando el alma de esta gente y tienen hambre de lo que no es terrenal, tienen hambre de lo que no es natural, tienen hambre de lo que nadie puede darle, solamente Dios, de las cosas espirituales. Amados, si nosotros queremos vivir y anhelar y anhelamos capturar lo sobrenatural, debemos entender esto: la compasión nos hace ver lo que no puede verse, la verdadera necesidad del otro, lo que no tienen. La gente no tiene paz si no está con Cristo.
La gente no tiene futuro si no está con Cristo. La gente no tiene bendición si no está con Cristo. La gente no tiene vida eterna si no está con Cristo. La gente no tiene perdón de sus pecados si no está con Cristo. ¿Qué vemos? ¿Qué ve usted cuando ve las personas? Cuando ve las multitudes que se manifiestan en piquetes, gente airada porque reclaman algún derecho que les pertenece y es propio de ellos. ¿Qué ve usted cuando hay manifestaciones de gente que reclaman por alguna ley que les favorezca su vida pecaminosa? ¿Qué ve usted cuando ve multitudes que reclaman por derechos de cosas que sabemos usted y yo que no debieran reclamar, al menos de esa manera? Que no ocultan su vida vergonzosa y no vemos la necesidad y estamos más para criticar y estamos más para decir, y no me diga que no lo dijo alguna vez o al menos lo pensó, que está para decir esa gente tendría que estar o todos presos o hay que matarlos a todos. Es rápido para opinar, somos tremendamente inflexibles cuando juzgamos lo que solamente podemos ver exteriormente de la gente. Pero vemos que esas personas, aunque reclaman lo indebido, aunque viven indebidamente, vemos lo que su alma realmente necesita. Cuando sabemos que tenemos la respuesta para aquellos que han reclamado por ley el derecho del matrimonio igualitario, olvidándose o pasando por alto hasta burlándose de las escrituras, de lo que verdaderamente ordena Dios, de lo que debe ser la vida del ser humano, de lo que debe conformar la vida y la sociedad de los seres humanos, en una familia, en un esposo, en una esposa, en hijos, en una familia con un hombre y con una mujer. ¿Qué vemos? ¿Qué vemos cuando vemos las multitudes? Los vemos con gente airada, enojada, reclamando derechos que no debieran reclamar, según nosotros y las propias leyes, pero están. ¿Y qué hacemos? Solamente mirar para criticar, solamente mirar para a veces tratar de ignorarlos y que no nos ensucien con su mugre, que no nos involucren en sus pensamientos, que no nos alcancen con su depravada vida. Pero sabe, Jesús veía que no tenían, veían lo que no tenían. Nosotros vemos lo que la gente tiene bronca, tiene rabia, tiene fracaso, tiene un montón, y eso es lo que vemos, pero no vemos lo que no tienen. La gente tiene hambre de verdadera justicia. Usted no se va a olvidar, creo que en los próximos 20 años, si Dios le da vida, de los últimos 15 días que hemos estado siendo bombardeados permanentemente, constantemente, por el pedido de no sé qué, de gente que debiera informar y le dan sin tener el respeto por los deudos de esta niña, ángeles que mataron o que violaron, no sé qué. No se va a olvidar de eso. Pero ¿qué vemos en esas situaciones? Gente que toma este dolor de personas sin respetar el dolor de padres, de amigos y familiares, y exponerlos como un caso en el que todos debieran opinar para no tener respuestas, para no tener soluciones. Eso es lo que la Biblia nos dice. Compasión, mis amigos, compasión, mis hermanos, es otra cosa. Es ponerse en el lugar del que sufre, es calzar el zapato del que tiene dolor profundo, es sentirle el llanto de los desesperados, de los que están solos. Ser compasivos es ser la voz de los que no pueden hablar, ser la voz de aquellos que no pueden quejarse, ser la voz de aquellos que no tienen lugar donde exponer su dolor, ni mostrar su abandono, ni mostrar su debilidad. Ser compasivo es eso. Jesús vio la multitud y quiso enseñarle a los discípulos, y hoy nos quiere enseñar a usted y a mí. Tengo compasión de la gente significa estoy viendo lo que sus almas no tienen paz, no tienen perdón. ¿Qué vemos? ¿Qué ve usted? Nos necesitamos ver como el Señor ve a la gente. Vemos la imagen, lo visible, lo externo, lo pasajero, lo que se puede cambiar o maquillar, lo que se puede desfigurar y conformar según nuestro criterio, está bien o está mal. Pero no estamos viendo como el Señor. Compasivo es otra cosa, es ver lo que la gente no tiene.
Cuando alguien puede tener todas las cosas materiales que merece o necesita una persona, pero no tiene paz, pero no tiene a Dios, pero no tiene perdón, esa persona sí que no tiene absolutamente nada. Es un pobre rico, es una pobre persona llena de todas las cosas materiales que alguien necesita para vivir, para existir, mejor dicho, y no para vivir. La compasión nos muestra o nos hace ver lo que no se ve de la gente. Gente apasionadamente desesperada porque alguien les ame y les acepte. Porque alguien les dé dirección a su vida, les dé directivas cómo cambiar su depravada vida. Para eso el Señor le habló a los discípulos. Miró a los discípulos y les dijo: tengo compasión por esta gente. Y les voy a decir por qué. Porque están conmigo, están de acuerdo conmigo. Porque se han dispuesto, se han preocupado, se han esforzado, están allí hace 3 días. No les importó las inclemencias del tiempo, no les importó la distancia que tuvieron que recorrer, no les importó lo que tuvieron que dejar. Ellos están. La compasión de Dios es para los que están, no es para los mediocres, no es para los que piden oren para que yo cambie y luego ore dando gracias a Dios. No es para los que dicen oren para que Dios me dé un trabajo, salga y busque un trabajo, salga y ofrézcase. Si no tiene preparación, prepárese para tener algo que ofrecer y alguien lo va a llamar. Y alguien va a solicitar sus servicios. Así funciona. No vemos lo que hay dentro de las personas. Vemos o un asaltante, un delincuente o una víctima. Vemos un victimario y una víctima, pero no vemos a alguien que necesita que la compasión de Dios lo alcance para cambiar tanto el uno como el otro, para que tengan una vida distinta, para que tengan un final distinto en su vida. Tienen hambre, dice el Señor, veía que eran distintos, los veía que tenían hambre. La gente tiene hambre porque comieron de todo lo que pudieron y no se saciaron. Gente que tiene hambre, ¿por qué? Porque su vida ha estado permanentemente relacionado con brujos, con idolatría. Ha estado permanentemente relacionado al bienestar económico de su familia, dependiendo de los juegos de azar, dependiendo de su habilidad rara, por cierto, y dañina también, de poder estafar a alguien con lo que compra o con lo que vende para subsistir. La gente tiene hambre porque lo que tiene lo toma por la fuerza, o lo toma por picardía, lo toma por trampa. Tiene hambre, ¿por qué? Porque ha probado con brujos, ha probado con la idolatría, ha probado con el ocultismo, ha probado con las drogas y no está satisfecho. Ha probado con la violencia y no está satisfecho. Ha probado con todo tipo de cosas que se le han presentado, pero no está satisfechos. Quieren algo que pueda solucionarle el problema que tienen internamente, algo que les sustente, algo que les alimente el alma. Amén. Compasión es eso, ver lo que otros no ven, mirar el alma, mirar para adentro, porque no tienen qué comer. Jesús tiene compasión cuando no tenemos aquello que necesitamos, y no solamente es comida, no es solamente es el pan nuestro de cada día, no es solamente el trabajo con el que ganamos el pan con el sudor de la frente. Jesús ve que nuestras vidas tienen hambre de paz y de justicia en hogares que necesitan la corrección, en hogares donde necesitan la paz para que haya comunión de los padres con los hijos y los hijos con los padres. Ve lo que otros no ven, lo que políticos nunca verían y si los vieron lo ignorarían. Ven la verdadera necesidad de la gente de que haya verdadera justicia, de que haya verdadera paz, de que haya verdadera unidad. Eso es compasión, mis amados. Es ponerse en el lugar del que sufre, es caminar con los zapatos del que está enfermo, es ponerse la ropa de un padre o una mamá que perdió un hijo, que ni siquiera lo perdió, se lo arrebataron. Es ponerse en lugar de un abuelo que no le alcanza ni para la leche ni los remedios. Es ponerse en lugar de otro como usted o como yo, que sufre y que necesita que alguien se ocupe de él.
Esa es compasión. Jesús le decía a los discípulos: lo que yo quiero mostrarles es para que vean lo que yo veo, para que entiendan lo que yo entiendo y luego hagan lo que yo hago. Compasión, amados, no es algo que nosotros debiéramos tener como una virtud consecuente a nuestra buena conducta. Virtud es consecuencia del trato que Dios tiene con nosotros. Gracias. La compasión, hermanos, es el alimento para el alma de miles de hombres y mujeres que lo único que comen es desprecio, que lo único con lo que alimentan su alma es con engaños, con mentiras y promesas que nunca se cumplirán, con realidades que nunca alcanzarán. Por eso el Señor tuvo compasión, porque los vio que tenían hambre. ¿Cuántos tienen hambre de justicia? ¿A cuánto les gustaría que el mundo sea distinto? ¿A cuánto les gustaría que no haya tanta pobreza, tanta ruina, tanta gente abandonada? ¿A cuánto les gustaría que no hubieran tantos niños botados en la calle? Tantos jóvenes atrapados por las drogas, tantos padres que lloran a sus hijos. ¿A cuánto les gustaría que las cosas cambien de tal manera que usted pueda dormir tranquilo en su casa y no como un preso encerrado con rejas por todos lados? Qué bueno que sería eso, ¿verdad? Sabe que la única manera en la que podemos cambiar es aplicar la compasión de Dios a nuestros propios corazones. No hay compasión en hogares donde padres castigan a sus hijos como si fueran animales de carga, golpeándoles. No hay compasión en hogares donde los esposos tratan a sus esposas como si fueran algo como un cachivache viejo. No hay compasión en una iglesia donde también hay falta de amor, de perdón. No hay compasión en una iglesia donde hay chisme, donde hay diferencias, donde no nos ponemos de acuerdo para sufrir con el que sufre. No hay compasión en un lugar donde en vez de amarnos nos peleamos, nos criticamos, nos lastimamos. Donde debiéramos llevarnos las cargas los unos a los otros y lo único que hacemos es criticarnos, lacerando así la vida de quienes debiéramos amar y proteger con nuestra propia vida, caminando en sus propios zapatos, poniéndonos en el lugar del que sufre. Es fácil criticar, hermanos. Quien hace esto, hermano, está satisfecho con Dios. ¿Qué decían los discípulos de esto? Cuando el Señor les dijo: tengo compasión de la gente porque están conmigo, porque tienen hambre. Y alguien, fíjese cómo respondió. Algunos de los discípulos respondió como responden miles de personas que dicen ser creyentes en este tiempo. Alguno dijo: ¿de dónde podrá alguien? No dijo: ¿de dónde podré yo? Siempre le echan la culpa a los demás, siempre delegan la responsabilidad a otros. ¿De dónde podrá alguien comprar tanto pan como para saciar el hambre de estos aquí en el desierto? No se involucraba en la responsabilidad de hacer algo por el que tenía necesidad. Dice: alguien es cualquiera menos yo. Que lo haga cualquiera menos yo. Otro puede ser que tenga, yo no tengo. Otro puede ser que quiera, yo no quiero. Otro puede ser que estén interesados, yo no estoy interesado. Esa es la actitud. La falta de compasión nos hace insensibles a la necesidad de aquellos que nos necesitan y que están cerca nuestro. Nos hace insensibles de la necesidad de aquellos que están en un desierto y muchas veces nosotros en el mismo desierto. ¿Qué decían los discípulos de esto? ¿Dónde? ¿De dónde? Dice. ¿Podrá alguien saciar? ¿Podremos comprar tanto pan como para saciarlos aquí en el desierto? Otro de los evangelios dice en el mismo relato: despediros que se vayan. Que vayan por los pueblos por ahí, compren comida porque a nosotros no nos interesa su hambre. No estamos interesados en cuidar sus necesidades y suplirlas. No nos interesa que tan lejos hayan venido. No nos interesa qué dolor los trajo. Envíalos de vuelta a Jesús. Por eso el Señor quería enseñarles: miren y escuchen. Oigan lo que voy a decirles. Esa era la actitud de Jesús. Enseñarles a ver lo que no se veía. Enseñarles a poner en lugar de otra persona. ¿De dónde podrá alguien saciar? Está diciendo que lo haga otro. Yo no tengo. Verso 4 de este mismo capítulo 8 de Marcos que hemos leído. Déjeme encontrarlo ahora que se me escapó Marcos. Capítulo 8, verso 4. Dice:
capítulo 8, verso 4. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Y el Señor les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Ellos estaban diciendo: Señor, que alguien se haga cargo, porque nosotros ni tenemos ni nos interesa. Es más, que se vayan. ¿Quién nos llamó? Yo no los llamé para que vinieran. Era su actitud. La actitud de que lo haga otro, yo no tengo. Aquí en el desierto no hay donde comprar, y lo que tengo es para mí. Lo que tengo es justo lo que necesito. Lo que tengo no puedo compartirlo. Es más, no sé si me va a alcanzar para mí. Una mente escasa, mezquina. No hay donde comprar. ¿De dónde saco para darle a tantos? No importa dónde estés, si tienes compasión, lo que tengas, Dios lo va a multiplicar. No importa en la posición que usted se encuentre, no importa en la situación en la que usted se encuentre, si hay compasión, lo poco que usted tenga en las manos del Señor se va a multiplicar, no para 1, ni para 100, ni para 1000. Se va a multiplicar para miles, porque eso es lo que hace la compasión. La compasión abre el ambiente sobrenatural. Donde no había y solamente 7 peces y un par de pececitos, alcanzó para 4000 al menos. Amén. Esto es compasión, ver que la gente que tiene necesidad podemos hacer lo que esté a nuestro alcance para cubrir esa necesidad, acompañarlo en su dolor, consolarlo en la soledad, proveerle lo que necesite según nuestras necesidades y la oportunidad que tenemos. Eso es compasión. No importa dónde estés, si tienes compasión, tienes los recursos para dar y suplir la necesidad a otros. Es compasión lo que necesitamos. No necesitaba gente que tuviera miles de dólares en el bolsillo. No necesitaba gente que tuviera las alacenas llenas en casa. Necesitaba que alguien dijera: lo que tengo lo pongo en tus manos. Lo que tengo puedo compartirlo con el que tiene hambre, puedo compartirlo con el que está desnudo. Lo que tengo le va a servir para tapar al que sufre. Lo que tengo va a servir para consolar al que está enfermo y el que está solo. Lo que tengo es suficiente para cubrir la necesidad de otros, aunque yo esté en pleno desierto, en plena necesidad. Cuando hay compasión, lo que menos pensamos es en nosotros mismos. Amén. No sé si me entendió. La compasión satisface la necesidad de los demás. Lo contrario a la compasión es autocompasión. Y déjeme decirle lo que esto significa. Autocompasión es egoísmo en su máxima expresión. Pensar en solamente yo, pensar en solamente en mis necesidades, pensar solamente en mis prioridades. Es egoísmo. La autocompasión es egoísmo en su máxima expresión. Por eso el Señor no pensó en él, ni siquiera en sus discípulos. Pensó en la gente que estaba con él. Pensó en los que hacía 3 días que estaban con él. Pensó en los que dice: si lo dejo ir a casa, se van a desmayar por el camino. No es necesario que se vayan. Señor, despedilos, porque no tenemos que darle. Denle ustedes de comer, pero no tenemos, lo que tenemos es poco. Tráiganlo. ¿Qué es lo que tienen? 7 panes, suficiente. El 7 es un número perfecto en la Biblia, habla de la perfección. Cuando nosotros ponemos en las manos de Dios lo poco que tengamos con el deseo de que Él lo multiplique, será lo suficiente, será perfecto, será justo lo que Dios necesita para multiplicarlo, para hacer de lo poco que tenemos el recurso que provee para muchos. Amén. No es cuánto usted tiene, sino qué hace con lo que tiene. Mucha gente se queja porque no puede tener todo lo que quiere, pero no quiere lo que tiene. No le da valor a lo que tiene. La familia, el trabajo, la salud, los amigos, ni siquiera su vida espiritual, ni a sus hermanos, ni sus pastores, ni a sus líderes. No le da el valor suficiente, ni siquiera es necesario. ¿Por qué? Porque se miran a sí mismos. Autocompasión, egoísmo en su máxima expresión. Usted y yo no hemos sido llamados para pensar en nosotros, sino para pensar en los otros. Esto es compasión, ocupar el lugar del otro. Cuando Cristo ocupó la cruz, no fue porque le gustara recibir clavos, bofetadas y escupitajos en el rostro. No fue porque era agradable cargar con el pecado y la culpa de todos los hombres. No fue porque le agradaba que Dios lo abandonara en un momento en la cruz. Solamente fue movido por la compasión. Ni siquiera fue lástima por nosotros.
No se miró a sí mismo como para pensar en cuánto iba a doler lo que le venía por causa nuestra. Él dijo: yo estoy dispuesto a ponerme en tu lugar, a ocupar tu lugar en la cruz, recibir tus azotes, recibir el desprecio, recibir tu maldición, tu muerte, porque tengo compasión. Quiero ponerme en tu lugar. Y no lo ha hecho hace días solamente, lo hace cada vez que usted y yo solicitamos que Él se preocupe y que se ocupe de nosotros. La compasión de Cristo lo llevó a la cruz, hermanos, pero los discípulos no entendían. Cuando hay compasión se manifiesta lo sobrenatural. Parece tremendamente algo que no tiene relevancia, pero la compasión, escuche esto, la compasión abre las puertas a lo sobrenatural. Pastor, ¿y qué de sobrenatural hay en ese texto? Si Cristo hizo lo que hacía siempre, le daba de comer a los que tenían hambre, sanaba a los enfermos. Voy a mostrarle cómo la compasión abre lo sobrenatural. Voy a mostrarle por qué muchas personas tienen, y por cuidar tanto lo poco que tienen, no reciben lo mucho que Dios quiere darles. Voy a mostrarle cómo lo sobrenatural no ha alcanzado a algunas personas porque lo único que tienen es autocompasión. Porque lo único que anhelan es que sus necesidades sean suplidas, es que su dolor sea consolado, es que su soledad alguien lo acompañe. Pero no ha pensado todavía en los demás. No podemos ni comprender, ni recibir, ni vivir en lo sobrenatural si la compasión no es algo que nosotros usamos como un recurso para la multiplicación. Lo sobrenatural, amados, se manifiesta cuando hay compasión. Verso 5, se lo leo rapidito. Él les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Ellos dijeron 7. Visto, suficiente. Hay algunos peces, también pónganlos. ¿Y dónde está lo sobrenatural? Jesús dijo: estos son los pasos que comenzó a dar en lo sobrenatural. El 7 decía: es perfecto, es todo lo que necesitamos poner en las manos de Dios, lo que tenemos. No importa cuánto suene, no importa cuántos ceros tenga, no importa cuánto pese, no importa cuánto espacio ocupe, si está en las manos de Dios, nunca será insuficiente si Él debe ocuparlo para multiplicarlo y bendecir a otros. El asunto es que nos desprendamos de lo que tenemos, que dejemos de mirarnos a nosotros mismos, nuestros propios dolores, y pensar en el que sufre más que nosotros. Pensemos en aquellos que verdaderamente están solos, sin Dios, sin fe, sin esperanza, sin promesa y sin vida eterna, expuestos a un mundo que los va a matar cuando tenga la oportunidad. La compasión, hermanos, se manifiesta. En la compasión dice: cuando hay compasión se manifiesta lo sobrenatural. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra. Es cosa de loco pensar que 7 peces y algunos panes iba a alcanzar para 4,000 personas, sin contar mujeres y los niños. Es algo loco pensar que Cristo podía hacer con un pan de panes y algunos peces la comida para que algunos comieran, se saciaran y sobrara. Esto es lo sobrenatural de la compasión. Cuando hay compasión en su vida y en mi vida, cuando hay compasión en la vida de la iglesia, usted no va a tener problema con la escasez. Usted no va a tener que vivir a cuentagotas. Usted va a aprender a que Dios se puede suplir de lo poco que usted ponga en sus manos, a multiplicarlo. Le va a alcanzar para usted y para miles de otras personas, porque eso es lo que hace lo sobrenatural. Lo natural diría: no va a alcanzar 7 panes y algunos peces. Bueno, comerán los más cercanos al Señor, algunos preferidos del Señor. Él dijo: tráiganme. Mire cómo hace lo sobrenatural, cómo la compasión abre, se manifiesta lo sobrenatural. La compasión son los recursos. 7 es poco, ¿verdad? ¿Qué pueden comer con 7 o 7 panes y algunos peces? ¿Qué pueden? ¿Cuántas personas? Generosamente empecemos a dividir chiquitito, tipo genioles, así los pedacitos de pan y pescado, y le damos a varios. Pero el Señor dice: multiplicó, tomó el pan, dice. La compasión es el recurso de la multiplicación para la gente. Cuando usted tiene y pone lo que tiene, sin pensar en usted, pensando en la necesidad de otros, lo que usted y yo pongamos en las manos de Dios no tendrá límites de multiplicación. Si son 20 habrá para 20, si son 100 habrá para 100, si son 1000 habrán para 1000, si son 10,000 habrá para 10,000. Amén.
De esa manera vive mucha gente, tiene autocompasión. Entonces, si yo no doy porque no me va a alcanzar, es al revés, no te alcanza porque no das. No le estás creyendo a Dios, estás pensando en vos y no en lo que Dios piensa para vos. Estás pensando en lo que vos podés proveerte y no en lo que Dios ya te ha provisto. Estás pensando en lo que no tenés, en lo que no ves, y no estás pensando en lo que ya tenés y tenés que traer de lo sobrenatural. Y no estás pensando en lo que Dios ya te dio y tenés que meter la mano a lo invisible, a lo sobrenatural y traerlo por medio de la fe. Lo que Dios ya me dio, lo que Dios ya hizo. Amén. Dios tiene el propósito de enseñarnos que con la compasión vemos más allá de lo que nuestros ojos pueden ver, más allá de lo que nuestra mente puede entender, más allá de lo que nuestras manos pueden alcanzar. Por medio de la fe tiramos, jalamos, arrancamos, traemos de lo invisible a lo visible. No mires lo que no tienes, empecé a buscar y a tomar lo que ya tienes. Ya está ese trabajo, ya está tu milagro, ya está tu sanidad, ya está todo lo que necesitas. Dios ya lo hizo. Nosotros nos movemos en no tengo, en lo que vemos, en las emociones, en lo natural. Por esa razón que la compasión es un recurso para alcanzar lo sobrenatural de la multiplicación. Mire lo que la Biblia dice: y tomando el Señor los 7 panes, dice, entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, lo partió y dio a sus discípulos para que les pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también algunos pececillos y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Y mire lo sobrenatural. ¿Qué pasó en el verso 8? Aquí está lo sobrenatural, aquí tiene la revelación de lo que su fe y la compasión pueden hacer. No para nosotros, sino para otros. Mire, dice, y comieron. ¿Cuánto puede comer una persona con hambre? ¿Cuánto puedes comer vos, Marcelo, con hambre? ¿Cuánto podés comer con hambre de pescado y pan? ¿Cuánto podés comer? Comieron todos. ¿Hasta cuándo comieron? ¿Con cuánto usted se sacia? Y mire, si es una merlucita, si es un dorado, y a 1,5 kilos me le animo. Con mucho limón. ¿Dónde está Carlos? ¿Te acuerdas? Carlito fue el año pasado a Entre Ríos, me trajo un... Gracias. ¿Cuántos somos capaces de...? Y comieron todos. Algo sobrenatural sucedió. ¿Cómo es posible que 4,000 personas coman de 7 peces y un par de panes? ¿Cómo es posible? La compasión hace posible que en las manos del Señor, dice, y partió, dio gracias, lo partió y lo puso delante. Coman. ¿Hasta cuándo? Hasta que se llenen, hasta que se sacien. Comieron todos. Segundo, se saciaron todos. Es decir, que algunos hacían un provechito. Qué bueno que estuvo. Comieron todos. Se saciaron todos. Y lo más loco, lo más impresionante, lo más glorioso de lo que la compasión puede hacer en la vida de las personas que creen en esto y lo ponen en práctica, recogieron de lo que había sobrado. Antes no había y ahora sobra. Antes había para 7 y comieron 4,000. Antes había para unos pocos y comieron todos. Antes los 7 no saciaba, bueno, si comían 7 era para comer más. Pero ahora dice, se saciaron todos y sobró. No solamente que comieron, no solamente que se saciaron todos, recogieron lo que había sobrado. Antes no había y ahora hay abundancia. Quiere ser una persona que camine en la abundancia, quiere ver lo sobrenatural. Usted deje de pensar en usted mismo y piense en los que verdaderamente tienen necesidad. Anoche le decía a los jóvenes, hay 2 cosas que Dios quiere hacer para que ustedes puedan conquistar una ciudad y puedan conquistar a los jóvenes. Número 1, cambien la manera de pensar. Número 2, cambien la manera de ver que tienen. Miren cómo Dios mira a los jóvenes. No para criticarlos, no para decirle que son un montón de inútiles. Miren los que son proyectos de vida por los que Dios ha puesto a Cristo en la cruz del Calvario para que ellos lo alcancen. Mírense ustedes, llegando donde quieren llegar, estando donde Dios quiere que estén, recibiendo lo que Dios quiere que tengan. Cambian la manera de pensar, cambian la manera de ver. Y esto no es algo diferente.
La compasión nos hace ver las cosas distintas. Nos hace ver que donde había escasez, ahora puede haber abundancia. Nos hace ver que donde había poco para unos pocos, pueden comer todos, pueden saciarse todo. Y escuche esto, lo más loco de lo sobrenatural. Sobró y comieron de tal manera que sobró y quedaron ¿cuántas? Léalo conmigo, por favor. 7 canastas. Así dice, ¿verdad? Verso 8, y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían eran pedazos. No eran pedacitos, pedazos, trozos de los que agarran los pibes cuando tienen hambre y agarran el pan, ¿vio? Sobraron, dice, los pedazos que habían sobrado, 7 canastas. Déjeme decirle lo que eso significa. 7 canastas es misericordia. 7 canastas es compasión. 7 canastas es provisión. 7 canastas es hay en abundancia en la casa de aquellos que tienen compasión por los que sufren. Amén. Lo poco se multiplicó y alimentó a miles. Lo poco se multiplicó y sació a miles. Lo poco se multiplicó y recogieron mucho de lo que sobró. 7 cestas. No 7 peces ni 7 pan, 7 canastas. Habla de que es perfecto, hermanos. Dios nunca va a dejar que lo que usted haga, lo que usted devuelva así, no traiga ganancias, no tenga recuperos, no tenga algo que le atribuya a usted luego ganancias o le retribuya en bendición. 7 canastas llenas de compasión. La compasión es un recurso inagotable. Lo que no había comenzó a ver, comenzó a ser suficiente, comenzó a saciar y comenzó a sobrar. De tal manera que dijeron, no podemos dejar que esto se pierda. Hay otros, ¿sabe por qué quedaron las 7 canastas? Para que usted y yo tengamos la misma actitud. 7 canastas es lo que muchas veces tenemos nosotros, no alcanza, no es suficiente en nuestras manos, en nuestro tiempo, en nuestra administración, pero póngalo en las manos de Dios, póngalo en las manos del Señor. Póngalo donde hay hambre, póngalo donde hay necesidad. Siempre donde usted va a ser bendecido. Siempre en el ministerio donde va a recibir de parte de Dios. Y va a ver. Y vamos a ver los resultados. La compasión es un recurso inagotable. Sirve para saciar el hambre, sirve para consolar, sirve para salvar, sirve para restaurar, sirve para que miles puedan alcanzar y estar satisfechos con Dios, satisfechos con lo que Dios ofrece. Amén, póngase de pie, por favor. Lo sobrenatural fue activado. Se activa lo sobrenatural. No es que hacemos con lo que no tengo, cómo me desespero por lo que no tengo, por lo que no veo. Es que hago, cómo lo invierto, dónde lo pongo, cómo lo siembro, dónde lo siembro. Con cuál es el propósito que yo hago lo que hago. Lo sobrenatural se activa, mis amados hermanos, cuando la compasión es parte de los recursos que nosotros utilizamos para mostrar a Dios, para mostrar nuestra fe. No hablemos solamente de fe, mostrémosla. No hablemos solamente de Dios, mostremos a Dios en nuestra vida. No hablemos solamente de milagros, mostrémosle que Dios está con nosotros y que tiene compasión. Amén. Yo quiero que usted tome un tiempo ahora. Estos 2-3 minutos son lo más importantes de lo que usted pueda tener. Solo debe poner lo que tiene en las manos del Señor y Él hará el suficiente. Que sea suficiente, Él hará que sobreabunde. Yo le pregunto ahora, ¿qué tiene para darle al Señor? Muchas personas dicen, pero a mi edad yo soy grande, no, yo soy demasiado joven, no, tengo muchos proyectos, yo tengo muchos sueños como para dedicarle mucho tiempo a Dios. Deje de pensar en usted mismo y piense en aquellos que todavía no tienen lo que usted tiene. Si tiene a Cristo, usted es bienaventurado. Si tiene perdón, usted tiene el cielo. Ahora, si usted no tiene a Cristo y viene de hace tiempo y dice, no, yo vengo y estoy acá, pero nadie se ha dado cuenta que yo nunca acepté a Jesús. Yo lo lamento por usted. Yo nunca voy a hacer lo que me vino, no, yo hago mi evangelio a mi manera. Yo estoy acá, pero no soy de acá, Yo hago como que estoy aquí, pero no estoy acá. Mi corazón está en otro lado, en otro ministerio. Yo tengo otros papás espirituales. Yo siembro en otra quinta. Al momento de hambre, por favor, vaya y cosechen esa quinta.
No le vamos a orar para que Dios le dé un trabajo. Va a tener que orar usted. No vamos a orar para que sus hijos vuelvan, que oren los hijos y ya conocen que vuelvan solos. Tan torpes no eran para irse. Seguramente va a cumplirse lo que la Biblia dice: los que están en este camino, por torpe que sea, nunca se van a apartar. Si estuvieron en el camino y se apartaron, no les alcanzó ni para ser torpes. Mire, ¿qué necesitan? Compasión. Compasión no es darle lo que no merecen, no es darle lo que no ganaron. Compasión es ponerse en su lugar, sufrir con ellos y acompañarlos, mostrarles que se puede, pudiendo nosotros. ¿Qué tiene para darle al Señor en esta noche? ¿Sabe? Mire, yo voy a desafiarlo para el próximo domingo. Hay dos cosas importantes el domingo próximo. Tenemos Santa Cena y el domingo por la mañana vamos a celebrar un bautismo. Amén. Hermanos que están contentos, rechochos, disfrutando. ¿Y cómo van a disfrutar el domingo? Porque yo voy a estar fuera de la pileta y la pelota va a estar llena de agua y fría y yo voy a estar fuera. No, yo voy a estar con ustedes, porque tampoco va a estar fría, va a estar fría. Santa Cena, bautismo, y yo quiero desafiarlo a usted para el mes de julio. Pero no quiero, pastor, me va a pedir una ofrenda, sí, más que una ofrenda. Quiero que usted, que usted haga una ofrenda para que usted lo decida. ¿Cómo y cuánto? Yo tengo poco, son 7, es todo lo que Dios necesita. Deje de pensar en lo que no tiene. Deje de pensar, si yo doy no me va a alcanzar. Deje de pensar de esa manera. No puedo dar porque si no, no pago. Deje que Dios pague empiece a depender de Dios. Empiece a creer que Dios va a hacer con usted lo que ha prometido hacer. Hay gente que dice, no le doy porque no me va a alcanzar, y tampoco te alcanza, así que terminas igual o peor, con la frustración. Uy, si hubiera probado. Piensan en las posibilidades que ya no tienen. Yo le digo, aproveche la oportunidad que ahora el Señor le da. Yo le animo para que el domingo usted traiga la mejor de la ofrenda que ha hecho en el año. Amén. Le desafío para que el peor mes, según las estadísticas, el peor mes, que es el mes de julio, usted pueda romper eso que parece imposible. Que usted pueda romper lo que parece que va a ser la escasez para todos. ¿Se acuerdan? Hace muchos años los que tienen algunos lustros ya dicen, alguien dijo alguna vez, hay que pasar el invierno, ¿se acuerda? ¿Y qué hacía? No me diga que usted era muy chiquito, que no estaba. Hay que pasar el invierno, hermanos. Yo le animo a que usted rompa. Las estadísticas dicen que el mes de julio puede ser el mes que menos ganancias tengan en